eh, nadie podría usted ofrecerle un bot pago dentro del canal. Acuérdese de eso, ¿no? Nadie, ni persona, si alguien le llega a mi nombre, que haya editado, que se haya cambiado la foto y haya tomado mi fotografía, y haya editado su nombre y haya colocado mi nombre. Usted no tiene por qué pagar por ningún bot, por ninguna clase, por ninguna estrategia, por nada. Nada que tenga que ver con fondos de inversiones, nada que tenga que ver. El canal Book Gratis 12 es gratis, fue gratis y será gratis para siempre. ¿Okay? Entonces, se lo digo porque se formó una controversia. Hay un grupo de Telegram que no sé si querrá publicidad o no sé, porque publicó una serie de elementos totalmente falsos, sin confirmaciones, y bueno, no sé a qué se debe que lo haya publicado, pero igual quiero aclarar de que siempre va a ser totalmente gratis. Buenas noches, Gloria. Todavía estoy ingresando personas. Y Kevin no se ha manifestado todavía. No se ha conectado a la reunión. A ver, no está a la reunión todavía. Eh, y bueno, ya para concluir y cerrar ese, dice Kevin que en breves, eh, Kevin, pero, ahí viene Kevin. Entonces, bueno, una vez que se conecte Kevin, pues le voy a ceder los micrófonos y él estará hablando sobre esta estrategia. Y bueno, por ahí pues podría mostrarle algunos resultados del bot Trillium si ustedes desean, que lleva buenos resultados. Algunos me están preguntando en el canal que cómo hago yo para correr varios bots simultáneamente. Eso lo voy a decir y tendré que, porque así permanezco menos tiempo en el mercado, entonces por eso yo corro varios bots simultáneamente, pero si tiene su estrategia y bueno, esa estrategia hay que darla para que ustedes también lo puedan hacer, ¿no? Pero sí necesitan cuentas de $50 por lo menos. Kevin, si ya está conectado, pues me confirma. Ok, Sí, sí. está bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí, Kevin. Bueno, dejamos a nuestro amigo Kevin que nos va a hablar sobre la estrategia. Y bueno, ya los micrófonos son de él. Kevin, yo voy a estar tratando las preguntas en el chat, cualquier cosa, y yo te voy informando, ¿ok? Bien, Kevin, si va a compartir pantalla, lo puedes. Bueno, Voy a dejar de compartir pantalla, ¿le parece? a ver. Tengo que compartir la... ¿Le parece si dejo de compartir pantalla, Kevin? Bueno, no nos está escuchando aparentemente Kevin, ¿no? Ya estaba conectado ahorita y yo creo que seguirá conectado, pero yo creo que no tiene en este caso la conexión muy buena porque se escucha entrecortado. Les aclaraba que Trillions, un superbot, ahorita le muestro los resultados, pero vamos a esperar que Kevin nos dé la charla porque se nos pasa el tiempo. Sí, Bien, Kevin, estoy esperando que usted comparta, pero no, si me va a decir que va a compartir pantalla. sí. Dígame. No le escucho, Kevin, realmente. Creo que él tiene problemas de conexión. A ver, sí, Edgar, parece que Kevin tiene mala conexión ahorita y no lo estamos escuchando. Kevin, ¿usted nos escucha? Bueno, mientras Kevin se conecta, voy a mostrarle, a ver, acá. Este es el Boss Trillion. Estoy tratando, a mí no me gusta mucho, o sea, perfeccionarle tanto los bots porque, como dice un amigo que está en el canal, eh, creo que se vuelven perezosos, ¿no? Pero bueno, aquí fíjense que está corriendo de forma simultánea, aquí Trillion, ¿no? Está corriendo de forma simultánea, fíjense que aquí lleva, bueno, más del doble ganada. Y bueno, aquí fíjense que no lleva el doble ganada, pero sí lleva 37. Entonces, pero está corriendo de forma simultánea con algunas configuraciones. Vamos a ver.
Ah, dice Kevin que tienen un problema. Kevin, estoy esperando por usted nada más y cuando yo esté hablando me interrumpe, no hay problema. Cuando se conecte y interrúmpame, no, no hay ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, Sí, bueno, sí. ahora sí. Ahora sí, Kevin. Ahora sí se escucha Sí, señor. cortado. Si quiere, comparte pantalla. Problema con. No estoy autorizado. No, sí está autorizado. Ahora sí puede hacerlo. Está, va, ya está autorizado, así que compártala para que tengamos la pantalla suya allí. Bien, ahora ya estamos viendo su pantalla. Le comentaba que yo iba a estar pendiente de las preguntas en el chat, cualquier cosa, yo. Pero bueno, comience de una y sin preámbulo. Sí, sí, sí. Comience de una. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bien, lo que va a ser algo muy, muy breve, porque es solo les voy a explicar la entrada, que se llama Visual Zero. Eh, Hola. Kevin, se escucha bien, tranquilo, sigue hablando. Bueno, se cortó. Hola. Habla tranquilo, se escucha bien, se escucha fuerte, habla normal y comienza a explicar. Ah, bien. Bueno, voy a tratar de resumirlo para que no nos agarre un bajón de internet y quede la explicación en mitad de camino. Bueno, lo que tenemos que ver acá, eh, pensando, ya todos conocen más, se maneja el eje de coordenadas, lo que son las zonas azules, cuando sube, cuando baja. Quisiera saber eso antes que nada. Dicen que no en el chat, Kevin. Un poco, dice Gloria. No, ¿se escuchó? Sí, señor. Bien. Eh, bueno, primero que tenemos que empezar siempre con par impar. Bien, par impar. Acá hay un ejemplo. Yo hablo si se corta o algún otro problema, me avisan y vuelvo a explicar lo mismo. Si estoy teniendo un problema con el modem. No, tranquilo, puedes hablar, Kevin. Hasta ahora te hemos escuchado bien. Bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, empezamos siempre el análisis par impar. Lo que se busca acá es primero ver la presión. ¿Qué sería la presión? La presión es ver qué número es más alto y qué fuerza tiene, porque hay números altos que tienen fuerza baja o son sinónimo de una reversa, como sería el 9 azul. Bueno, siempre par impar o impar par, pero tienen que estar los dos juntos, siempre. Los dos tipos de números tienen que empezar juntos, así tu análisis comienza. Y en el cual es entre nivel, el famoso cabeza del gusano verde, como se escucha en toda la internet, digamos. Bueno, ¿en qué consiste? Es muy simple, no requiere mucho más de 10 minutos para explicarla, o menos. Par impar. Vemos el siguiente movimiento. ¿En qué zona quedó? Fuerza alcista. El 7 le gana el 6. Tenemos un soporte, una resistencia. El 6 y el 5 tuvo una transición alcista en el eje de coordenadas, entonces hacemos al alza. Fue simplemente por la fuerza alcista que le ganó el impar al par
fue un movimiento alcista. Vamos al este ejemplo. Bien, acá hay una explicación un poco más extensa de por qué yo haría una operación al alza. Lo que se busca siempre es tener todas las confirmaciones posibles. Bien. Una vez que se generó el 7, una vez que se generó el 6, trazamos una línea imaginaria en nuestra mente. Esta línea imaginaria nos dice el máximo y el mínimo. Siempre tiene que ser par impar, porque pues las tendencias siempre o todos los impares suben o todos los pares suben. En este caso tuvimos un 7 azul, un 6 rojo, subió al 5 y el 8 rompió al impar. Rompió este techo, el techo imaginado anteriormente. Si hubiera sido que fue más para abajo, si era un 8 rojo, era a la baja. ¿Por qué? Porque tenemos el 7, el 6, el 5 subió, el 8 subió y rompió al 7. Si iba para abajo con un 7 rojo, era a la baja. Juntaban las fuerzas alcistas con las bajistas y aparte venía de una bajada contundente. Bien, acá hay una explicación más breve. Después esto yo se lo voy a pasar en el grupo de Juan. Acá tenemos de lo que yo hablo cuando hablo de presión. Acá, el impar, este impar, este le gana al 6 par. Este 7 impar le gana al 6 que es par. Busquen siempre de distintos colores. ¿Por qué? Porque así sabemos que está bajando en pares y está subiendo en impares. ¿Hasta ahí van entendiendo alguna pregunta? Ahora no ha manifestado pregunta en el chat todavía. Ah, bien, bien, bien. Bueno, una vez que tenemos la presión, que es lo primero que tenemos que ver, siempre la presión, vamos al segundo paso. 6, 5. Como saben, en el eje de coordenada, el 6 negativo es menor que el 5 negativo. Eso no requiere ninguna explicación. Bien, ese fue el segundo paso. Vamos al tercero. La diferencia de 1. Creo que lo habrán visto, lo habrán leído, o si a alguno le interesó en algún momento la estrategia XZ, esta fue la más fácil de empezar a descifrar, a entender. La diferencia de 1 es cuando el primer número y el último número de tu análisis tienen diferencia, obviamente de 1, y esa diferencia genera una presión aparte de la presión. Sería la segunda presión que hay que ver. Los pasos siempre son los mismos. Te tenés que fijar que haya 3 presiones. Tenés la primera presión, el impar le ganó al par apenas comenzó. La segunda presión, el 6 subió, hizo una transición de un número par a un número impar. Es de que si acá había uno, no sé, un 4, porque hay diferencia de un. Pero noten porque es muy importante cuando analizas, cuando hay una transición de par a impar o de impar a par, el movimiento ese significa bastante. Bueno, quedamos con, esta es la segunda vez que se presiona para arriba. Esta es la tercera. Acá yo ya sabía que tenía que hacer al alza. Pero cuando vos ves que un par o un impar domina en fuerza, es la confirmación suficiente como para hacer la operación al alza y poder hacer como el último video que yo
que yo subí en YouTube, un all-in, y estar más que tranquilo de que se va a ganar. Hay, Kevin dice sí, Mati que a cuántos tips la operación. siempre a 5 tips, A siempre 5. a 5, a Ok. 5, sí. Y la entrada se da en el número Eh, 8. Kevin, la entrada se da en el número 8. en el- exactamente, en el número 8. Cuando vos viste la diferencia de uno, ya Ok. le diste al alza. En este caso, la diferencia fue alcista. ¿Por qué? Por esto mismo que estás viendo acá. Por eso, me están Pero, preguntando cuáles son los números que se van a analizar. En este caso, le estoy respondiendo a Brian. Esos 4 sí, números. ¿Ok, Brian? Tiene que ser esa secuencia. esa secuencia. Eh, bien, creo que hay algunos alumnos míos viendo el Zoom. No sé si me dicen Seguramente. cualquier cosa. Bien. Que si Eh, funciona con todos los índices, pregunta Mati. claro, sí. Esa pregunta sí funciona con todos los índices. Lo que sí pasa es que esto es para descifrar cuánta cantidad de movimientos va a haber más. Y en un índice 10, en un índice 25, en un índice 50, hay tics que son de 2 puntos, de 3 puntos, de 4, de 5, que graficados ahí son 400, 600. ¿Me explico? O sea, hay probabilidad de que se pierda la operación haciendo bien el análisis por la volatilidad que lleva cada índice. Pero generalmente funciona bien si le das a cada índice unos 5 minutos de operaciones. No Eh, sobre, no dice, sobreoperar un índice. Sí, sí, sí. Brian tiene muchas dudas. Dice que si la confirmación mínima tienen que ser 3 me imagino, o 4, diría yo, ¿no? 3 operaciones alcista para entrar al alza. ¿Pasaría si tengo 2 presiones alcista y una bajista? Pregunta Brian. Si hay presión bajista, tenés que dejar la operación porque hay una pelea de fuerzas. Eh, Claro. en este material no se encuentra la pelea de fuerzas. Está en lo que son las matrices, que es otro nivel, la parte del XZ, que es el final. Cuando hay dos A, vos tenés que saber interpretar, aprender a interpretar eh, cuál de las dos fue la que tuvo una subida o una bajada o una presión más fuerte. ¿Cómo se hace eso? Y depende primero del índice, depende de los 5 números anteriores y fue el orden en par rojo o impar azul o impar azul y par rojo. Eso depende que, que enseño, pero es un nivel muy avanzado. Más Gloria, que esta entrada sería la primera que yo les diría Gloria, que hagan. sí, Gloria pregunta que si es el último dígito del precio. Sí, es el último, siempre. Siempre es el último, Gloria, el último dígito del precio. Siempre, siempre. El último. Eh, Y pregunta. estamos respondiendo preguntas que tengan con respecto a esta entrada. Dice, sería primero 6 rojo y después 7 azul, sería presión bajista. Si viene primero el pal rojo y después un 7 azul. Pregunta Mati. No, 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 sí, sí. Eso es una confusión muy común. Eh, la presión se da primero lógicamente, como aparece acá, cuál es más grande. Bien, el 7 siempre le va a ganar al 6 en la presión. ¿Por qué? Porque el 7 es un número más grande del color opuesto al otro número que sería de otro tipo, que sería el par. Bien, sí, por eso nosotros hacemos el análisis impar, par, par, impar. ¿Por qué? Y los dos de diferente color. Porque si no se les va a complicar el análisis y no me gusta enseñarle una cosa
dársela para que simplemente vean cómo les sale. Yo se los doy de la forma más fácil que lo van a poder encontrar en el mercado. El 7 le ganó el 6, impar, el 6 es par. Por eso la Eh, presión es alcista. por eso, voy a hacer primero la pregunta de Mati y después la de Joan, para relacionarla con esta. Mati pregunta, ¿cuándo sería entonces una presión bajista? Y cuando el número más alto es rojo y el número más bajo es azul. Por eso Pero siempre sería, tiene que ser entre par y par. por eso sería un 6 rojo y un 3 azul, por ejemplo, y luego un 1 azul. ¿Así? No logré escuchar. Se me... O sea, para que le des un ejemplo, en este caso a Mati, para cuando es una presión bajista. O sea, si en este caso sería, por decir algo, un 7 rojo, un 6 azul, un 5 azul, ¿así? Si el rojo es más grande que el azul, sería presión Ahí bajista. sería Ah, mira, ajá, Mati, ahí te estás ejemplificando. exactamente. 8 7, ah, ok. Sería algo Par con un impar, pero mucho más bajo. Ok. 8-7 presión bajista. Entendido. Sí, uy, se me fue. Presión bajista, ok. En este caso tendría que repetirse un número azul inferior al 7 y luego un número rojo, no, mayor al 8, o sea, un 9, por ejemplo. Lo que pasa con es que al ser un indicador de baja de fuerte, digamos, es lo máximo que puede bajar en el eje de corrección. Claro, Lo claro, por máximo que supuesto. puede bajar es 9. Voy a darte una pregunta, Entonces, no sabemos. ok. Sí, sí, sí. Voy a darte la pregunta de Joan, que era con lo que habías comentado sobre los horarios y el mito de los horarios. En este caso, ¿algún horario para operar o es bueno cualquier hora? Dice Joan. No, lo que pasa acá es que se confundió el horario con ver el mercado. Sí, Bien, claro. porque si vos ves, si vos te tomas tu tiempo y ves cómo se mueven las velas, la psicología de las velas, no hace falta fijarse el horario, no hace falta eh, cambiar el índice o hacer alguna de todas esas locuras que te dicen en otras academias, son raras, ya sea en índice o sea en divisa, no, el horario no influye. Lo que pasa acá es que tenés que saber bien Bien que no te escuchamos esto. esa parte, no te escuchamos esa Con parte. esto vos, bien, lo importante es saber que si hay una tendencia alcista en el gráfico, Se corta esa última parte, Kevin. Si hay una tendencia alcista en el gráfico, abrir operaciones al alza, ir a favor de la tendencia. eh, no porque haya tendencia alcista, vamos a hacer todas operaciones al alza. Ok, Sabemos que hay una fuerza superior que si tenés todas las confirmaciones, sabes que vas. Pero esa confirmación de que el mercado va a donde es una todo este análisis, porque Binary decide si sube o baja. Si vos vas a favor del movimiento que estás viendo, eh, te digo que no se va a perder nunca el ciento de efectividad. me está hablando de estas entradas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok. Bien, ¿hay más preguntas con respecto a estas entradas? No hay más preguntas en el chat. Siguen entrando personas. No sé, Kevin, te dejo unos par de minutos entonces Ah, para que hables. eh,
Sí, una lástima a los muchachos que recién entraron, porque se perdieron, digamos, lo que es la entrada, es muy básica. Habla, En habla, 5 habla minutos. Gloria que si puedes hacer una entrada en vivo ahorita. Ah, sí, no hay problema. Pero déjenme entrar a Binary. Ok, mientras tanto siguen entrando personas. Está bien. Eh, Mientras tanto voy respondiendo preguntas mientras se va conectando Kevin. Joan, ahora sí, el mercado es lateral, no es recomendable operar. Joan, cuando estamos hablando de esta estrategia, solamente tienen que hacer las combinaciones, nada más. ¿Ok? bien, vamos a hacer una, como para que se den cuenta cómo se mueve. Bien, justo estaba haciendo una clase anteriormente y Bueno, vaya me quedó todo dando acá abierto. nombre los números y para que ellos sepan cómo vamos a entrar y le da la operación a la dirección que usted considere. 8, 8, 5, 6, 9. No, No. no es solo ver los números, pasa que estaba acá, Sí. estaba con la cabeza roja del gusano. Eviten la cabeza roja del gusano, si no, ahora les voy a mostrar una entrada, si no se fijan dónde está el gusano. Que no esté, que esté verde, ¿ves? Sí, Que claro. no esté ni roja ni azul. Bien, tuvimos flat. Hay muchos motivos por los cuales no entrar, que eso se estudia, eso no me ven que opero todo lo que veo. ¿Está bien? Ahí hubo flat, de nuevo flat. No, pues, se tiene que dar esto que estuvimos viendo. No sé si poner. Sí, Bien. no siempre se van a estar dando las entradas, eso es lo que quiere decir Kevin, muchachos. Así que hay que estar pendiente de analizar bien y si hay alguna circunstancia de que no hagan la operación si están inseguros. Eso es todo. Exactamente. No es tan fácil como ven en todos lados. Yo les voy a decir lo que es la realidad. No es así de fácil, pero bien. 0181. Vamos a escribirlo acá. Bien. Escribirlo acá. 0181. Teníamos 0, 1. Miren que no me gustó para nada, Uy, sí, pero ¿no? la hice igual. Sí, ¿Saben por qué? No se dio el segundo par. no se dio el segundo, sí, señor. El segundo impar digo que sea diferente. ¿Me explico? Sí, claro, sí, ahí Este entendemos. análisis, bueno, Hay que aclarar, esto Kevin, se lo... Kevin, antes que siga, hay que aclarar que el cero se cuenta como par. Sí, el cero es par. Sí, Entonces, para aquellos muchachos sí, que están apenas aprendiendo, ya sabemos que el cero se cuenta como par. sí, sí, sí. Bien, ¿qué pasó acá? Ahora les comento. Hicimos a la baja era tan sí, hicimos a la baja. Bien. Sí, a la Bien, vamos a ver si hicimos lo correcto, porque como ven no me fijé anteriormente. Yo siempre después de una operación me fijo, ahora ya se me fue el historial de gráfico, pero siempre me fijo la última vela después de cada operación.
operación. ¿Cómo Y para qué, Kevin? Para ver si ven lo está... que les digo, No, no sé. entrada bajista. Sí, bajista, por eso. Por eso usted va ¿Ven? a favor No, de la vela, ¿no? A favor de la tendencia. claro, Claro. lo que vemos en las últimas épocas verdes, no sé Sí, sí, claro. si me van entendiendo. Entonces, eso es un punto a favor también y lo aclaramos que abrir las operaciones cuando se den las combinaciones hacia la baja, ¿no? Sería bueno para ir como un poco más seguro con la estrategia, ¿no? Para ir más seguro, claro. Si vos recién estás aprendiendo las entradas, va a ser A ver, primero hacia dónde fue, primero la B y después todo lo anterior. Bien, bueno, seguimos. sí, Hicimos a la baja. Brian habla que la primera condición que se debe cumplir es la cabeza del gusano que esté verde. Sí, dígame. Esa es la primera condición, ¿ok? Kevin, queda pocos No escuché. minutos. Quedan pocos minutos, Kevin. No, no, que Brian habla sobre la primera condición que tiene que ser la cabeza verde del gusano. Sí, Bueno, Kevin, quedan pocos minutos y te cedo un par de minutos que te quedan. bien. ¿Cuánto tiempo más o menos? Para ver. Bueno, bien. Vamos a hacerlo rápido. 0,1 presión bajista. ¿Me escuchan bien? Sí. 0,1 presión bajista. Acá hubo una baja impar, par, par, impar. Hasta ahí quedamos bien. Sí, ¿Sí? Bueno. Diferencia de 1. Y acá diferencia de 1. sí, Entre C. Bien. Si lo graficamos acá, vamos a cambiar esto, esto, esto. Bien, como ven no se usa la herramienta de Zoom, estoy usando Paint. ok, está bien. Bien, tenemos 0 y 1. ¿Por qué? Porque son los dos primeros que empezamos a analizar. Sería par e impar. Bien, par e impar. Hubo una bajada, tenemos un soporte de resistencia, salió el 8, pero fue una locura como bajó eso. Sí, Pasa, obviamente, es muy seguido que pasa. Rompió y subió. y después volvió acá. Volvió acá, bien. ¿A qué se parece eso? Volvió entonces Esto, a una resistencia, entonces. la resistencia. ¿Y qué pasa cuando vuelve? Es como el Rebote. Forex en divisas, seguramente rebote. Sí, está muy bien explicado, ok. ¿Me entendieron bien? Sí, claro. Bien, vamos a dejar el video hasta acá Bien. porque Kevin ya se nos va a cortar el Zoom. Yo quiero darle las gracias a Kevin y quiero que por favor, bueno, apoyen a Kevin en lo que pueda. Él se comprometió a dar esta clase gratuita para que ustedes puedan aprender en este caso la estrategia. Vamos a tratar de darle seguimiento en el canal para ayudarlos, ¿ok? Kevin, te están agradeciendo en el chat por tu valioso aporte. Y bueno, esperemos que podamos seguir adelante con esta estrategia y que puedan ser rentables de forma manual también. Buenísimo. Un saludo a todos. Bueno, gracias, Buena Kevin. noche. Buenas noches. Bueno,